Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar en nuestra transmisión en esta mañana. Hay una palabra de Dios para tu vida, para tu familia, así que no te despegues de esta sintonía con el Padre. Entonces vamos a abrir en nuestras Biblias en el Salmo 133 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios sea bendiciendo su palabra en esta mañana. Así que mi hermano, prepare su corazón, prepare su vida para que podamos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Ahí donde usted está, acompáñennos a orar, a colocar este servicio en las manos de nuestro Rey. Señor, te damos gracias por esta mañana tan bella que nos has regalado. De una manera especial, Señor, gracias porque tú has permitido que estemos delante de tu presencia con acción de gracias, Señor. Porque antes de que tú llegaras a este lugar, tu presencia estaba aquí, mi Rey. Gracias, mi Jesús, por mis hermanos que nos han abierto las puertas de sus hogares, Señor, para poder entrar, Señor, para poder seguir extendiendo tu palabra, Señor, a todo el mundo. Ahora te pedimos que tú seas glorificándote en medio nuestro, Señor. Abraza, Señor, al que necesita abrazos, Señor, al que necesita consuelo, Señor. Que tú seas dando, Señor, sabiduría, Señor. Que tú seas concediendo los deseos de su corazón, Señor. Gracias, mi Jesús, porque en ti hemos confiado, porque en ti hemos depositado nuestra confianza, Señor, porque aunque seamos infieles, tú permaneces para siempre. Gracias, mi Jesús, colocamos este servicio en tus manos, Señor. Cada alabanza, cada adoración sea exaltada tu nombre, mi Rey. La palabra que vaya a ser extendida, Señor, hacia el mundo, Señor, que tú seas hablando a mis hermanos, Señor, que ellos puedan, Señor, después de este servicio, Señor, que ellos puedan estar diferentes, Señor, que tú puedas darle ese consuelo, Señor, esa paz, Señor, que solamente tú la puedes dar. Gracias, mi Jesús, en ti hemos orado. Amén y amén. No te desconectes y sigue en la presencia de nuestro Rey con las alabanzas y adoración. Estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti y como un niño estar cerca de ti. Y en el silencio saber que todo depende de ti. Padre, quiero verte otra vez. Saber que todo depende de ti.
quiero estar junto a ti. Y olvidarme de todo, de mi tiempo y espacio, así poderte sentir. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño, estar cerca de ti. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño, estar cerca de ti. Saber que todo depende de ti. Padre, quiero verte otra vez. Y en el silencio saber que todo depende de ti. Como un niño en tus brazos, yo me siento seguro. Ahora eres mi Padre, con tu amor me formaste y a tu imagen yo soy. Como un niño en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y olvidarme de todo, y poderte sentir. Abba, Padre, quiero verte otra vez. En el silencio saber tu presencia. Tú eres nuestro Padre. Por eso hoy podemos decir: Abba, papito lindo. En el silencio saber que todo depende de ti. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Abba, Padre. Como un niño en tus brazos, estar junto a ti. Y olvidarme de todo, de mi tiempo
hiciste libre en tu cruz. Te salvaré, y noche yo te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. He vencido, libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, no puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría es en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche yo te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy. Me hiciste libre, no puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, no puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, no puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. En tu nombre he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo gritar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy.
Bueno, gracias por seguir conectados en esta transmisión de la Escuela Dominical en el día de hoy. También vamos a saludar a nuestros hermanos de Comunidad Cristiana Casa de Sion, a nuestros vecinos, a las personas que se conectan desde Barranquilla, Cartagena, Carmen de Bolívar, Sincelejo, Ibagué, Bogotá, que Dios sea bendiciendo sus vidas de una manera especial. También en la parte internacional tenemos a España, Chile, Venezuela. Gracias por estar conectados en el día de hoy. Asimismo también vamos a felicitar a las personas que han estado de cumpleaños en esta semana. Estuvo de cumpleaños nuestra hermana Esther Tuirán de Monterrosa, y en especial en el día de hoy a Juliet Quintana, que Dios sea bendiciendo sus vidas. Te invitamos a que te conectes a iglesiacasadesion.org los días miércoles a las 7:30 de la noche en Escuela de Formación, y los domingos a esta misma hora a las 9 de la mañana, para que Dios sea hablando a tu vida. También tenemos en el día de hoy una presentación de una bebé, Abigail Villegas González. Que Dios sea bendiciendo la vida de esta hermosa niña. Buenos días, amados hermanos, que hoy estamos en la casa de Dios y estamos contentos porque es un hermoso día que nos ha dado el Señor. Un saludo a todos los hermanos y amigos que se conectan al canal de la comunidad cristiana Casa de Sion. En nuestra escuela dominical de hoy estamos dándole la honra, la gloria al Señor, y en ella tenemos la presentación o dedicación de los padres Luis Carlos Villegas y Karina González. Presentan hoy a su niña Abigail Villegas González. Hoy la presentan al Señor, y quiero que en nuestra Biblia hay una historia maravillosa, pero que solamente voy a leer los dos últimos versículos que están en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Dice la palabra del Señor así: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ese es la parte final, el día en que Ana estaba presentando a su hijo, aquel hijo que era el producto de una historia en la cual ella había llorado, había padecido muchas veces, porque la otra esposa de Elcana, su marido, dice que la molestaba, la irritaba, era el término, y bueno, pero en esa ocasión ella dice que oró al Señor, dice que nadie escuchaba su voz, pero ella hablaba, gemía en su corazón y lloraba, tanto que el sacerdote la tuvo como ebria. Pero ahora ella le está diciendo: yo soy esa mujer que estuvo aquí hace aproximadamente unos 2 años, porque es el tiempo que más o menos después de destetar el niño. ¿Okay? Y dice que ella le declara eso al sacerdote Elí. Dice: yo pues lo dedico. En el versículo 26 dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que le pedí.
pues yo hoy lo dedico. Esa es la historia que, digamos, atañe a la vida de Samuel. Pero hoy tenemos a Abigail. Abigail también tiene una historia que, bueno, también los padres tuvieron bastante angustia. Y a continuación, Karina va a decir algunas palabras. Y bueno, le cedo la palabra a ella. No, mi bebé estuvo aproximadamente 2 meses en la UCI neonatal. Ella supuestamente venía bien, la ecografía todo salía bien, pero al momento de nacer como que sufrió una hemorragia y esa hemorragia le causó una hidrocefalia, que ya colocaron la valvulita, luego nos la entregaron, pero desafortunadamente la valvulita estaba... se tapó y nos tocó ir corriendo, convulsionó fuerte, nos tocó ir corriendo que yo sentía que la vida de ella se iba. Cuando llegamos a la clínica ya había pasado todo, entonces la querían devolver, pero no, comenzó a convulsionar y la subieron inmediatamente a UCI. A los 3 días le volvieron a hacer otra cirugía para reacomodar la valvulita. Bueno, duró 2 meses internada, pero gracias al Señor que estamos aquí dándole las gracias porque está ya aquí con nosotros en la casa, bueno, y rogando que no hayan quedado secuelas, que tenga toda su conectividad, todas las cosas bien, y hasta ahora pues vamos bien y todo se lo debemos a Él, y dándole las gracias solamente a Él, el único que puede obrar en ella, está obrando en ella. Muy bien, este es el breve testimonio que hoy damos aquí, pero creo que en un tiempo donde ya tengamos más espacio, vamos a conocer con más detalle la historia de Abigail. Creemos que Dios tiene grandes propósitos con Abigail, de tal manera que hoy le damos la honra, la gloria al Señor por la vida de Abigail. Y es por ello que hoy los padres Luis Carlos y Karina la dedican, la presentan al Señor. Eso es lo que es la presentación. Dedicar, orar, encaminar al Señor todos los días de su vida hasta que por lo menos ella alcance la mayoría de edad, ella pueda tomar sus propias decisiones. Pero son ellos, los padres, somos los responsables de la crianza y de poderlos guiar en el camino y en el temor del Señor. Vamos a orar por Abigail en este momento y vamos a decirle, Señor, póngase de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por la vida de Abigail, Señor. Sabemos que tú le sostuviste durante esos 2 meses, Señor, después de que ella llegó a este mundo, después del parto, y no pudo estar durante todo ese tiempo con el calor de su mamá. Pero tú, Señor, estuviste con ella. Tú le diste el calor, tú la sostuviste, y por eso hoy aquí le damos la honra, la gloria al Dios eterno por la vida de Abigail. La presentamos al Señor en esta mañana, Dios, para que la gracia tuya, Señor, pueda de alguna manera, Señor amado, reposar, y que el proceso que a continuación sigue, Señor, Padre, sé que tú tienes control, sé que tú has estado con ella, estás y estarás para ayudarle, para bendecirle y para cumplir el propósito que tú tienes para con la vida de ella, a permitirle venir a este mundo. Padre, hoy la presentamos delante de ti y dedicamos, Señor, su vida
Padre, para que, oh Dios amado, ella pueda crecer en el temor, en la gracia que tú, oh Señor, has derramado en su corazón. Padre, gracias te damos en esta mañana por Luis Carlos y Karina, Dios, y por Abigail, por esta familia. Padre, pedimos que tú bendigas también su otra niña que quedó en casa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, extendemos nuestras manos para bendecirle y para consagrarle, oh Dios, a ti. Padre, oramos para que su desarrollo sea normal y para que, oh Dios amado, tenga un proceso, oh Dios, saludable en el nombre de Jesús. Oramos para que la gracia fluya, para que el amor tuyo, Señor, Padre, acompañe a esta familia, Señor, en este proceso, como lo has hecho hasta el día de hoy, durante el periodo de gestación, el parto y este tiempo que ella ha vivido, Señor. Te damos la honra, la gloria y el honor a ti. En el nombre de Jesús, Padre, la encomendamos en tus manos y encomendamos esta familia y la responsabilidad, Señor, que les corresponde como Padre y a nosotros, Señor, como ministros en la iglesia. Oramos, Señor, y orientamos y le guiamos en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo en el resto de este día. Días, mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Pues le doy las gracias al Señor por permitirme nuevamente estar acá con ustedes y poder compartir de la palabra del Señor. Yo les invito a que podamos ubicarnos primeramente en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 23 al versículo, vamos a estar leyendo el versículo 28 al versículo 32. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de alabanza y adoración, oh Dios. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, abrir, oh Dios, nuestros ojos. Se ha manifestado en nosotros, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera, oh Dios. Y gracias, Señor, por permitirnos, Señor, vivir un día más. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Dios, en el que hemos podido, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre, oh Dios. Padre, de igual manera, oh Dios, colocamos, Señor, este tiempo, Señor, en tu presencia, oh Dios. Y que seas tú, oh Padre amado,
glorificándote, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, oh Dios, y que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Como acabamos de leer en la palabra del Señor en el libro de Mateo, pues observamos una parábola, pero para entrar en contexto, pues en todo el capítulo 21 podemos ver cómo comienza este capítulo 21. Comienza hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y nos cuenta cómo las personas estaban muy entusiasmadas, estaban muy animados de ver la entrada triunfal de Jesús en un pollino, en un asno. Y bueno, eso lo conocemos, eso que cada uno de nosotros hemos escuchado estos relatos bíblicos más en épocas de Semana Santa. Pero observemos qué era lo que decían las personas aquí. Vamos a leer en el versículo 9 de Mateo 21. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y miren, la gente estaba entusiasmada, estaba contenta porque estaban viendo a Jesús, una entrada triunfal. Digamos que en su pensamiento estaban viendo su Salvador, pero con una visión completamente diferente. Luego cuando vemos más adelante, en el versículo 12 en adelante, observamos que Jesús entra en el templo y echó afuera a todos los que tenían un negocio, los que estaban vendiendo, y dice en el versículo 13, vamos a leerlo, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, observamos que aquí Jesús toma en el templo, toma a todas estas personas que estaban vendiendo ahí y volcó las mesas y dijo estas palabras que acabamos de leer en el versículo 13. Y luego, ¿qué sucedió? Versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, observamos que ya vimos que aquí ya estas personas no estaban entusiasmadas, no estaban contentas. Vemos que aquí los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. Entonces, por eso cuando ahora leemos desde el versículo 23, de donde comienza toda esta parábola, porque del versículo 23 comienzan a preguntarle que de dónde viene la autoridad, y ya observemos otro panorama. Y observamos que en este versículo 23 en adelante, pues vemos que se acercaron a él cuando estaba enseñando y le preguntaron que con qué autoridad él hacía estas cosas y quién le dio esa autoridad. Entonces Jesús les responde
que bueno, si ellos les responden a una pregunta que él les va a hacer, él les contesta lo que ellos están preguntando. Entonces, Jesús le hace una pregunta clara. Dice, bueno, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y miren lo que ellos discutían entre sí. Dice en el versículo 25, vamos a leerlo. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, observemos que estas personas eran empeñadas en buscar la manera de cómo hacer pasar a Jesús como una persona que no era de fiar, que no era una persona confiable, y trataron en todo momento de buscar, como decimos vulgarmente nosotros acá en Colombia, en la costa, de buscarle la caída. Estaban buscando qué él podía decir, es decir, tratar de engañarlo, de sacar palabras con las que ellos pudieran tomar acción, con las que ellos pudieran entrar a juzgarlo y a decirle a las demás personas, mire, esto no es una persona de confianza, o esta persona no es lo que dice ser. Entonces, vemos que aquí del versículo 23, vemos que quienes se acercaron fueron estos sacerdotes y los principales a él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La palabra nos dice aquí, en el versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué estaba realizando Jesús? O sea, ¿qué labor estaba haciendo? Pues estaba enseñando. Eso era lo que estaba haciendo. Y mientras enseñaba, vinieron ¿quiénes? Pues los principales y los sacerdotes a interrumpir la enseñanza para hacerle esa pregunta. Entonces, el título que le he colocado a esta predicación es ¿qué os parece? Que es con la frase con la que comienza Jesús en esta parábola. Dice, ¿qué os parece? Entonces, lo primero que podemos observar aquí es que tenemos un grupo que se creen el máximo estándar en cuanto a lo religioso. Y en esto vamos a hacer énfasis. Y es que tenemos aquí un grupo que, si lo podemos observar a nivel de historia, pues eran los que básicamente habían luchado al lado de el Imperio Romano para ellos poder mantener sus costumbres. Ellos estaban allí tratando de cierta manera llevar o guiar al pueblo de Israel como se convirtieron ellos en una columna vertebral religiosa en la que ellos iban guiando al pueblo de Israel durante siglos. Y ellos, digamos, de cierta manera fueron el ejemplo diario de lo que era seguir la ley. Ellos se ocupaban mucho de poder darle ejemplo a las demás personas de cómo seguir la ley. También se aseguraron de que el templo siguiera funcionando, de que
hicieran pues todas las ceremonias que ellos hacían normalmente. Y ellos pues obviamente tenían un cuerpo de líderes espirituales que gobernaban, no solamente eso, sino que también hacían liderazgo espiritual. Y además de eso, pues trataban de proteger al pueblo de Israel, su cultura y todo lo que ellos eran como tal. Entonces, todas estas, este grupo, digamos que de cierta manera, en este momento pensaron, o en su idea de que como habían hecho todo esto, pues que ellos eran el máximo estándar, que eran la máxima autoridad, y por eso observamos que llegan a Jesús con esta actitud. Y cuando leemos la parábola, pues Jesús comienza a decirle y le hace una pregunta: ¿pero qué os parece? Y comienza a narrarle esta parábola de los dos hijos. Y entonces vemos que ya tenemos un grupo, que son los fariseos y los principales sacerdotes, que vinieron a Jesús, y estaba Jesús y estaban otras personas que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús. Interrumpen la enseñanza para hacerle esa pregunta, y cuando hacen la pregunta de qué autoridad tenía Jesús, pues Jesús le dice: bueno, te voy a responder, pero si tú respondes esta pregunta, que fue lo que leímos acerca de dónde era el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y miren lo que ellos contestan, en lo que ellos estaban tratando de acordar de decir. Unos decían: pero si nosotros decimos que es del cielo, entonces nos va a decir, o sea, ellos ya sabían, ellos ya conocían, tenían la idea de con quién estaban hablando, pero no querían aceptarlo. ¿Por qué? Porque su estatus los hacía pensar o ver de una manera diferente. Y miren que sabiendo eso, y dice: y si decimos esto otro que no es así, entonces vamos a echarnos en contra del pueblo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué terminaron diciendo? Bueno, no sabemos. O sea, básicamente una respuesta para no comprometerse. Entonces miren que acá en esta parábola observemos que habla de un hombre y dos hijos. Un hombre y dos hijos. Y acercándose el primero le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña, le dice al primero de los hijos. ¿Qué le dijo el hijo? Versículo 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al el otro le dijo de la misma manera, respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Entonces, aquí Jesús nos habla directamente, y aquí es cómo muestra el Padre, cómo ve el Padre a sus hijos. Eso es lo que observamos. Ahora, aquí hay algo que debemos de ver primero, y es lo que dice el primer versículo, el versículo 28. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esta es una palabra clave. La palabra clave aquí es la viña. ¿Qué es una viña? Una viña o un viñedo es un lugar donde se plantan las uvas.
Y cuando vemos en la palabra del Señor que se habla de viña o de viñedo, se refiere de una manera figurativa al reino de los cielos. Y aquí observamos, en esta parábola se está hablando del reino de los cielos. Y miren que hay dos clases de hijos aquí. Está uno, el que leímos, del versículo 29, dice, no quiero, pero después arrepentido fue. Este es el primer hijo. El primer hijo es del que dijo que no, luego que se arrepintió y por último fue a trabajar. Y el 30 dice, acercándose el otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Entonces, tenemos que el primero dijo que no, luego se arrepiente y va a trabajar al viñedo. El otro dice que sí y no va. Entonces, veamos el viñedo como lo veríamos naturalmente. En un viñedo, pues tú vas a realizar un trabajo que es de servicio, ¿no? Va, en el caso de que sea algo familiar, pues obviamente tú no vas a cobrar por una labor que te beneficie a ti. Entonces, tú vas y haces el trabajo porque ese trabajo que tú vas a hacer va para el beneficio de todos. Vas a prestar un servicio familiar. Lo segundo, aquí lo que nos muestra es de que nosotros debemos escuchar la voz del Padre y hacer la voluntad de lo que está diciendo el Padre. Ahora, si usted como el dueño de un negocio, pues lo que desea es que sus empleados hagan la labor que tienen que hacer para que ese negocio pues se mantenga, para que todos, absolutamente todos ganen, ¿cierto? En el caso dentro de la familia, un padre manda a un hijo a hacer una labor no porque simplemente es un deseo o porque simplemente lo quiere mandar, es porque hay que prestar un servicio dentro de la familia. Un ejemplo, cuando la esposa cocina, le está realizando un servicio dentro de la familia. Cuando el esposo lava los platos, está prestándole una labor a la familia. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí en su palabra, de que debemos de escuchar su voz y hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Ahora, cuando le dijo al primer hijo, ¿qué le dijo? Pues no. Y luego se arrepintió y llegó a trabajar. Pero el otro le dijo, sí, y no va. Entonces, digamos que lo que primero estamos observando aquí es que Jesús le está diciendo, literalmente aquí en estos versículos, a estos sacerdotes y principales que vinieron a decirles que ustedes no están haciendo la voluntad de Dios. Ustedes, a pesar de que viven en un templo, tratan de ubicarse dentro de la ley y hacerla, mostrando ser ejemplo, pues no lo practican realmente. Es decir, predican pero no aplican. Y lastimosamente, al día de hoy tenemos ese cierto fenómeno dentro de las congregaciones, ese fenómeno donde las personas por ocupar un cargo dentro de la iglesia o porque pertenecen a X iglesia, creen que están en un grupo selecto, en un tipo de, no sé, de élite o de un grupo especial, en el que ya por estar allí, pues simple y llanamente tienen todo ganado, o que ya no tienen más nada que hacer. Aquí el Padre nos manda a trabajar ¿en dónde? En la viña.
tenemos que entrar a servir en la viña, tenemos que prestar un servicio al reino de Dios. Ahora, cuando observamos esto, ellos sí servían en la ley, estaban en el templo, pero lo que estaban haciendo no era acorde a lo que el Padre nos ha mandado a nosotros. A veces nosotros nos acomodamos en lugares, nos acomodamos en posiciones y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque basamos el trabajar para Dios en logros, en estatus o en posiciones, que es lo más errado y más lejano de lo que Dios quiere para nosotros. Dios no nos quiere en posiciones. Si Dios nos permite estar en posiciones, pero es para servir, no para ninguna otra cosa. No para estar como estos señores que estaban increpando a Jesús y tratando de desdibujar lo que Él era. Y tratando de con mañas, con trampas, tratar de hacer cambiar la opinión de las personas que lo estaban escuchando, simplemente provocándole con todo este tipo de preguntas malintencionadas. Y así hay muchas personas que observan a otros y simplemente te hacen unas preguntas de que dónde te congregas, que quién es tu pastor. Si el pastor no es conocido, entonces tú no eres un creyente devoto. Entran a juzgar lo que tú eres, pero desde una posición personal, no desde una posición en la que de cierta manera entren a restaurar la persona basados en los principios bíblicos, sino que con su visión personal de estar en un grupo privilegiado, entonces entran a mirar o a medir a los demás basándose en ese pensamiento. Y aquí observamos de que este grupo, que se creía que era un grupo selecto, comenzaron de cierta manera, a insinuar que Jesús no tenía la autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Comenzaron a cuestionar esa autoridad. ¿Qué estás haciendo? Como si solamente ellos pudieran enseñar o realizar esto, cuando el Señor nos ha mandado a todos a hacer. Y así hay muchas personas que al día de hoy piensan de que solamente cierto tipo de personas son las que pueden predicar o las que pueden hacer ciertas labores. Tanto así de que a veces dentro de las congregaciones vemos personas que miran mal a aquel que es sugiere, a aquel que realiza una labor de servicio. Lo ven de una manera despectiva, que el que carga la silla de la iglesia o el que anda de asistente, lo ven mal porque piensan de que es mejor ser pastor, apóstol, líder, ser una persona influyente de esas que son visibles, y en base a eso entonces no es que esa persona sí está haciendo la voluntad de Dios. No aquel que reúne personas en su casa y hace un culto, un servicio para enseñar a las personas. Y aquí Jesús nos muestra que puede ser un maestro espiritual, un líder, un influenciador espiritual, y que puedes que sea una persona que con lo que tú enseñas llevas a otros a la salvación, que tu manera de ser influye en otros y cambian para entrar en el reino de Dios. Pero
tus acciones pueden parecerse mucho a una actividad dentro del viñedo y puede que resulte que estás trabajando en el viñedo equivocado. Y vamos a leer lo que dice Juan 15. Dice, tiene por título Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué estas personas, este grupo que se creía el selecto, no estaba haciendo la voluntad del Padre? Que era lo que estaba diciéndole directamente Jesús en Mateo. Y miren lo que termina diciéndole Jesús en el versículo 32. Dice la palabra del Señor, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, ellos estaban observando y miren que tenían allí la opción de poder cambiar, de poder arrepentirse, así como hizo el primer hijo. Ellos, miren que cuando leímos en los versículos del 23, cuando le preguntaron de qué autoridad, con qué autoridad hacía esas cosas, pues observamos que ellos sabían de qué les estaba hablando Jesús cuando le dijeron de quién provenía el bautismo. Y ellos decidieron cambiar, cambiar su versión, de no arrepentirse, sino que simplemente decir, bueno, como si le decimos que provenía del cielo, entonces nos va a decir, ¿y por qué entonces no le creíste? Porque ellos lo sabían. Y cuando dijeron, pero si decimos que era de los hombres, entonces vamos a tirarnos de enemigo al pueblo. Entonces, ellos sabían en dónde estaban caminando. Ellos estaban sirviendo en un viñedo que no era el que debían de estar sirviendo. Entonces, digamos que si estamos en la viña correcta, pues estamos en la vid verdadera, ¿ya? Y somos un pámpano de la vid. Y aquellos que de cierta manera pretenden estar en este viñedo solamente por tener una visión de que estoy haciéndolo bien porque estoy liderando, porque estoy en una posición, pues realmente no lo está haciendo, porque en la palabra encontramos que algunos dirán, Señor, Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí. Entonces, al día de hoy nosotros tenemos que entrar a pensar si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, si nosotros estamos en la viña correcta, si nosotros estamos haciendo el trabajo correcto. Ahora, ¿qué os parece?
¿qué os parece todo esto que hemos leído y lo que estamos observando? Miren que estas personas piensan en una ilusión de que al estar ayudando a la comunidad o al estar haciendo otras cosas, pues se está haciendo la voluntad de Dios. Pero mire lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo importante en el Señor no es los logros que podamos obtener, los títulos o las posiciones. Lo que realmente debemos de perseguir a diario es poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios para nosotros? Uno, que nosotros prosigamos al arrepentimiento, que nosotros primeramente tengamos una actitud en que nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Entramos a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y a partir de allí comenzamos a vivir una vida apartados del pecado, en una escalera ascendente donde comenzamos por medio de la fe a ejercitarnos espiritualmente, de tal manera de llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Nos ha dejado en su palabra el ir y hacer discípulos, el ir y predicar en todas las naciones. No es solamente tener una posición. Eso no fue lo que vino a buscar, ¿no? Eso es tener una posición y ya listo. Me convertí en ujier y hasta ahí, no estoy haciendo la voluntad de Dios, no. Hacer la voluntad de Dios es lo que está en su palabra. Puedes ocupar cargos, pero en el servicio al Señor. Pero eso no te puede alejar de la viña. No puedes tener ese pensamiento equivocado de que como estás en una posición, entonces ya estás en un lugar privilegiado, y basándote en ese lugar, pues ya puedes entrar a visualizar a los demás y entrar a juzgar a otros. El Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado es a trabajar, y miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, de que considera todo a pérdida y como basura, porque lo único que desea es tener a Cristo. Y ese debe ser nuestro pensamiento, y que nosotros no debemos de comenzar a juzgar las vidas de las personas porque nos basamos en unos estándares personales, porque estamos en un lugar, porque estamos en una posición. Nosotros no estamos en un lugar para juzgar, sino que estamos es para trabajar en la viña. Si el día de hoy hemos estado pensando que por estar ocupando un lugar dentro de nuestras congregaciones, pues estamos equivocados, que esa es llegar a la plenitud de Cristo, o en que hemos alcanzado un máximo dentro de una escala religiosa, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que entrar a hacer es a cumplir con la palabra del Señor, que tanto lo que decimos como nuestras acciones reflejen realmente lo que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, que nosotros podamos ser un buen ejemplo, que no estemos diciendo una cosa y haciendo otra. Y
Miren lo que nos dice el Mateo 18:15, estando ahí cerca. Mateo 18:15 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nuestra posición tiene que ser esta, de que si vemos a alguien que ha pecado, pues nosotros debemos de hacerlo tal cual como dice aquí la palabra. Pero ¿qué tenemos que ver antes? Si nosotros estamos trabajando en la viña correcta, si hemos estado alineados a la voluntad del Padre antes de ir a reprenderle, porque no podemos ir a reprender basado en nuestros estándares. A veces nosotros idealizamos y pensamos que al pensar de que estamos en una posición, como ya hemos conseguido un título, nos llaman de cierta manera, vamos a poder ir a juzgar a las personas porque ya tengo un título que me respalde el que yo puedo ir y juzgar a la persona. No, aquí el Señor nos habla y nos muestra cómo debemos de ir ante las otras personas. Así que, ¿qué os parece esa pregunta que hace Jesús? ¿Qué os parece? Si estamos nosotros siendo como el primer hijo o si estamos siendo como el segundo hijo. Al Señor prefiere que sea como el primer hijo, que aunque diga que no lo vas a hacer, te arrepientas, que eso es lo que Dios desea, que todos procedan al arrepentimiento y que luego entren a trabajar en la viña del Señor. Así que hoy la palabra del Señor nos lleva a eso. ¿Qué os parece? Elijamos qué hijos queremos ser. Si queremos ser como el primer hijo o si queremos ser como el segundo hijo. Así que mis amados hermanos, vamos a estar orando. Yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y que junto a mí puedan orar. Padre que estás en el cielo, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, en que tu palabra, Señor, nos ha hablado, Señor. Padre, queremos, Señor, hacer tu voluntad, oh Dios. Padre, queremos, Señor, estar, Señor, alineados, Señor. Queremos trabajar en esa viña correcta, Señor, que es el servir, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Padre, que tú nos has entregado, Señor, una gran comisión, oh Dios, de ir, oh Dios, y predicar, oh Dios, el evangelio, Señor, tu santo evangelio, a toda criatura, Señor, y hacer discípulos, oh Dios. Padre, ha sido, Señor, nuestro trabajo encomendado, pero además, Señor, poder ser ejemplo, Señor, poder vivir una vida piadosa, Señor, poder, oh Dios, ejercitar, oh Dios, nuestra vida espiritual, Señor, de tal manera, oh Dios, que podamos no solamente alcanzar la naturaleza divina, Señor, sino poder ayudar a otros, Señor, a entrar en el reino de los cielos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos alienta, Señor, a cada día, Señor, a ser mejores, Señor, a poder, oh Dios, entrar, Señor, en ese mover tuyo, Señor. Sabemos que estamos, oh Dios, en tiempos peligrosos, Señor, en tiempos finales, oh Dios, pero tú, oh Dios, sigues estando con nosotros, Señor. No nos has desamparado, Señor, y tu presencia, Señor, seguirá con nosotros, oh Dios. Padre, aprovechando, Señor, en esta hora, oh Dios, pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que tienen, Señor, una necesidad, oh Dios, ya sea en salud, Señor, en finanzas, Señor, o en otra área, Señor, otro campo, Dios, que seas tú glorificándote, Señor. Padre,
Que tu misericordia y tu bondad, Señor, les alcance, Señor, les bendiga, oh Dios. Padre, que seas tú restaurando la salud, oh Dios. Padre, que seas tú proveyendo, Señor, para cada necesidad, oh Dios. Padre, que seas tú, Señor, abriendo puertas, Señor. Padre, porque solamente tú, oh Dios, abres, Señor, y nadie puede cerrar, oh Dios.